Esto es Converso Verso a Verso. Bienvenidos al programa X Palito Palito. El día de hoy comenzamos escuchando de Semilla de Mostaza y Fermín Cuarto el tema clásico del año 2003. Gracias. Cuando yo estaba perdido, estaba pensando en mi pecado comido. Me revelaste cuando yo estaba perdido, estaba pensando en mi pecado comido. Para este programa nos preguntaron si como familia es posible ir a iglesias distintas. Además, ¿a qué se refería Jesús cuando decía que no sabía ni el día ni la hora? Y por otro lado, ¿a qué se refería cuando desde la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esto estaremos platicando en el programa X Palito Palito. Comencemos. Hola, bienvenidos a un programa más de Converso Verso a Verso. El día de hoy, los conversos que me acompañan son... Genaro Álvarez. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Buenos días, buenas tardes. Yo tardes, tú días, todo Tú noches. Mi nombre es Alex y qué gusto saludarles. Y yo soy Rodolfo Robles, un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Ibert Cruz y el día de hoy, una vez más, nos hemos reunido para tratar de contestar algunas preguntas que nos han ido llegando a lo largo de estas semanas. Y vamos a comenzar directamente con la primera pregunta. La primera pregunta es un poco larga. Deberíamos de despedirnos desde ahorita porque a veces empezamos 4 y terminan 2. Exacto. Suele suceder y no es el rapto. Exacto. Bueno, la pregunta que nos llegó es un poco larga, pero básicamente tiene que ver con una problemática en una familia. Dice esta persona que comenzaron a asistir a una determinada iglesia, pero con el pasar de los años, dice mi hermana continúa yendo a esta iglesia, mi mamá va a otra iglesia cerca de su casa, creo que su papá y sus hermanos ya no se congregan en ningún lado, que esta persona junto con su esposo vienen a Semilla de Mostaza y dice que si eso es correcto, que así que como familia estén en iglesias separadas, que lo que ha notado es que pues ya no se juntan a leer la Biblia juntos, ya no se juntan a adorar juntos y que cuando empiezan a tratar de hablar chocan en doctrinas y estilos y cosas así. Entonces, ¿es correcto esto que están haciendo de ir a distintas iglesias? ¿O cómo ven? Es un problema muy común, ¿no? Por lo menos aquí en México, familias que asisten a diferentes iglesias. Creo que lo primero que debes de considerar, el problema doctrinal, porque lo mencionaba, ¿a qué se refiere con ese problema doctrinal, no? Es un problema acerca de cómo se obtiene la salvación, de la naturaleza de Jesús. En fin, creo que esos son los primeros situaciones que debes de considerar. O si de repente es un asunto de gustos, de cómo llevan la reunión en determinada iglesia. De estilo. De estilo, exacto. O sea, si es más como a ti te gustaría o tú te identificas más en este punto. Creo que es una de las primeras cosas que deberíamos de considerar, ¿no? Definitivamente creo que como familia ir juntos a una misma iglesia es sano y de tal forma que Dios a su iglesia le está hablando, esa iglesia específica le está hablando a las familias, ¿no? Hacia una dirección. Y en este sentido, como familia, o como yo lo veo así, como padre de familia, yo quisiera que mis hijos y mi esposa, pues todos fuéramos en esa misma dirección que Dios nos está guiando a través de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, no es que no sea bueno eso, sino al contrario, creo que eso es un punto bueno de ir juntos a una iglesia. Ahora, hay diferentes circunstancias que de pronto podría como dar ese permiso, ¿no? De casos, ¿no? Casos, o sea, diferentes específicos. casos. Exactamente. No sé, mencionas esto, pienso en una familia, papá, mamá y a lo mejor 2 chicos, un adolescente y un joven.
Ese podría ser como uno de los casos, ¿no? O sea, de entrada, sí te preguntarías por qué el joven, por qué el adolescente tal vez quiere ir a una iglesia distinta a la que van sus papás, ¿no? Y yo creo, además, para contestarle un poco más en específico a esta persona, creo que el problema de ella está en que sus papás van, bueno, su mamá va a una iglesia, su hermana va a otra iglesia, y eso está bien, es decir, ahí creo que no hay ningún problema, porque su familia es esta persona, su esposo y sus hijos, ¿no? Creo que tiene que dejar de ver a sus papás como su familia y verlos como lo que son, sus familiares, ¿no? Desde el momento del matrimonio ya no son dos, sino uno, y tiene que dejar a su padre y a su madre, y creo que tiene que enfocarse en que su familia. Entonces, yo creo que sus papás van a una iglesia, su hermana va a otra iglesia, ahí no encuentro ningún problema, ni encuentro ningún desorden. El problema sería si dentro del seno familiar ya mismo sus hijos están yendo a otras iglesias, y como dice Genaro, habría que evaluar cuál es la razón, habría que evaluar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O cómo ven. Sí, yo decía que lo más sano y creo que lo mejor es que como familia fueran a una misma iglesia. Sin embargo, en mi experiencia fue distinto a lo que les estoy recomendando. En algún momento mis papás iban a una iglesia, no voy a decir el nombre, iban a una iglesia y la realidad es que cuando empecé a ir a Semilla, todavía estaba el pastor Héctor, mi fe empezó a crecer un chorro al estudiar la Biblia verso a verso y todo esto. Y en algún momento yo platiqué con mis papás y les pedí permiso. Yo en ese tiempo no estaba casado, era todavía hijo de familia, y les pedí permiso para esto, ¿no? Para congregarme acá en Semilla. Y bueno, gracias a Dios, mis papás me dieron permiso, no es que me salí en rebeldía ni nada de eso, pero como bien decía Dodo, creo, o sea, hay que saber las razones, o sea, si doctrinalmente una iglesia está mal, o sea, que realmente sea esa creo que es una buena razón para a lo mejor orar e ir a otra iglesia donde la doctrina sea correcta, ¿no? Pero si solo es por, no sé, por rebeldía simplemente, porque mis cuates están en la otra iglesia, no sé, creo que sería como raro eso. Y creo exactamente eso. Habría que evaluar si tus hijos quieren ir a otra iglesia, a lo mejor habría que evaluar cuáles son sus motivos, cuáles son los beneficios, porque sí es verdad, hay iglesias que son, digamos, un poco más, digamos, conservadoras, otras un poco más libres en ciertos aspectos, pero como decía Genaro, que no tocan las doctrinas esenciales de la santidad, de todo esto, ¿no? Y creo que también tenemos que hablar a esta familia diciéndoles, pues, oye, ahí hay algo que está pasando, que se supone que el evangelio tiene que unificar a la familia, aún, pues, yo creo esto, pero tenemos que buscar cuál es el centro común y poder disfrutar de la comunión en Cristo, no pelearnos a partir de eso, ¿no? Claro. Hay una frase común, creo que ustedes la conocen, y si no la cito bien, por favor, corríjanme, que dice... Pero dila en latín. Ah, exacto, la voy a decir en latín. Porque en latín suena bonito. Exacto. Exo Deus, no sé, ni sé qué estoy diciendo. Pero dice, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero sobre todas las cosas, amor fraternal, ¿no? Que podría ser como un principio para regular este tipo de cosas, ¿no? Que va a haber diferencias, pero mientras no haya una diferencia en la columna vertebral de nuestra fe, como mencionaba Dodo, que Jesús es Dios, que la palabra de Dios es inerrante, etcétera, ¿no? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no tengamos ciertas cosas que son pecado como permitidas, ¿no? Creo que dentro de esos margen podemos tener cierta libertad, cierta incluso discrepancia, pero que no tiene que alterar nuestra comunión. Sin embargo, creo que, y por la pregunta de esta persona, a lo mejor en cuanto a los hijos, podría haber cierta libertad en que los hijos fueran a una iglesia. Yo en mi propia familia no me gustaría eso, ¿no? Pero suponiendo que los hijos estuvieran en una iglesia más, no sé, relajada, ¿no? Juvenal o algo así. Pero creo que la esposa sí tendría que seguir al esposo en cuanto a dónde se congrega. O sea, no pienso como
la esposa en una iglesia, el esposo en otra. Ajá. O sea, Sí, en ese sentido, lo que decíamos, ¿no? El problema de esta persona es que va más allá de ese núcleo familiar. Está hablando de su hermana, de su mamá. Y ahí creo que no podemos interferir en la vida de otras familias, porque en realidad pues, o sea, la hermana es una familia, los papás son otra familia. Y tienen que poder sentarse a la mesa juntos, porque si no, todos están haciendo algo mal. Claro. No es que yo voy a la iglesia correcta. Pues entonces demuéstralo. Hebreos capítulo 12 dice, seguir la paz con todos. Déjame abrir mi Biblia. y la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, creo que es bien importante. Ese de nadie verá al Señor, a lo mejor tiene, además de la lectura superficial y lógica, a lo mejor tiene que ver con esto, que quieres que otros vean al Señor, o sea, sigue la paz con todos y sigue la santidad, si no los demás no pueden ver al Señor en tu vida, ¿no? Claro. Me recordaste mucho a, ¿no? Lo que dijo Jesús. En esto van a conocer que son mis discípulos, ¿no? Como si invitara a la gente de afuera a examinar nuestro caminar con Dios, nuestro cristianismo. Y no dice, van a ser conocidos por la iglesia Exacto. a la que asiste, sino por el amor que hay unos a otros, ¿no? Y podemos amarnos con discrepancias y con diferentes estilos e incluso con cosas que no nos agraden nada. No puede ser un estorbo para el amor y mucho más entre hermanos sanguíneos y familia que se supone que es cristiana, ¿no? Claro, sí, eso. Tenemos, por ejemplo, nosotros, comunión con otras iglesias, que a lo mejor no pensamos exactamente lo mismo en algunos asuntos, como decía Alex, no esenciales, ¿no? Y sin embargo tenemos comunión y son nuestros hermanos y los vamos a ver en el cielo todos, ¿no? Creo que de esa misma forma también, como esta pregunta, bueno, esta persona, ¿no? Con su familia, o sea, puede tener comunión. No vería por qué no podría tener comunión. Y si no puede, tiene que buscarlo. Creo que tiene que buscar la comunión. Claro, ¿qué dice el viejo corito? Si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás, ¿no? Ajá. Vale. Ok. ¿Algo más que añadir al respecto? Pues yo creo que simplemente hay que invitar a esta familia a que ame al resto de su familia, y si tiene que morir a ciertas cosas para conservar la comunión, no es un mal precio, ¿no? Nada más les avisamos que si escuchan ruidos extraños y cosas hacia alrededor, es que aquí al lado están construyendo algo, yo creo, entonces van a escuchar martillazos y todo tipo de cosas. No somos nosotros. No somos nosotros, ni estamos peleando, estamos teniendo comunión. Aunque no pensamos igual. Que mis hermanos no tengan la razón. Va la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es también clásica, muy común. Yo creo que a todos nos la han hecho o nos la hemos preguntado. Dice, si Jesús es Dios y por tanto omnisciente, porque Dios es omnisciente, ¿por qué dijo que solo el Padre sabía el día y la hora? A ver, Axel. Yo le paso la pelota a mi hermano. Por favor. Le doy pase a gol a mi hermano Dodo. Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que tiene mucho que ver con entender la naturaleza de quién es Jesús y la naturaleza entre la asociación de su divinidad y su humanidad. Y creo que mucho es orientado hacia si Jesús dejó de ser omnisciente cuando se hizo hombre, y la respuesta es no. O sea, él no puede dejar de ser Dios. Dios tiene atributos inmutables. Eternos. Y si él dejara de tener sus atributos, dejaría prácticamente de ser Dios. Entonces esa no puede ser la respuesta. Ese sería un grave problema si eso fuera así, ¿no? Lo que tú platicabas, que a veces hay esta concepción de que Jesús era Dios, dejó de ser Dios para ser hombre y luego volvió a ser Dios, ¿no? Ese es un error. Esa es una falta de comprensión de la naturaleza divina, ¿no? Exacto, sería una completa contradicción. O sea, si eso fuera realmente nuestra doctrina, pues sí tendríamos un problema. Pero lo que la Biblia enseña es que Jesús, siendo Dios, por naturaleza Dios, lo que es en esencia inmutable, ¿no? Que no cambia, no puede dejar de ser, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. Entonces ahora tenemos que Jesús es 100% Dios,
100% hombre. Y como hace ratito también platicabas, no es que es Dios vestido de hombre, ¿no? O es una especie de Hércules glorificado, sino que en verdad se hizo todo lo que significa ser un ser humano, excepto por el Sin por el dejar pecado. de ser Dios. Sin dejar de ser Dios. En Filipenses 2, cuando Pablo dice que se despojó, no está hablando que se despojó de su naturaleza, de su esencia, sino de, ¿cómo es esa palabra? De sus prerrogativas Mira, siempre divinas. se aprende una palabra nueva. Sí, dejó de tener esos privilegios divinos, renunció a ellos, ¿no? Incluso cuando Satanás le dice, si eres Dios, transforma esta piedra en pan, ¿no? Realmente lo podría haber hecho, Dios podría haber dicho, no tengo hambre, ya está. Exacto. Pero él se despojó de esas prerrogativas, caminando en este mundo, en ese tiempo, como cualquier hombre caminaba, excepto, como lo que decía Alex, del pecado, ¿no? Exacto. A eso se refiere Jesús cuando él mismo dice, el Padre es mayor que yo. No puede referirse a que Jesús es un Dios menor, porque Inferior. Jesús mismo dijo, yo y el Padre Uno somos. Exacto, en esencia. Sino que su función en la Trinidad, su rol, el Padre es mayor. Él se sujeta al Padre y cuando estuvo en la tierra, él practicó esa sujeción todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, digámoslo así, por poner palabras muy sencillas, decidió no saber algunas cosas, por decirlo así. Pero Es increíble porque en los evangelios, cuando vemos la vida de Jesús aquí en la tierra, todo lo que hizo, los milagros, las cosas que sabía del hombre, en el corazón de los hombres, etcétera, todo eso que hizo fue por el poder del Espíritu Santo. Él decidió, porque se despojó de su propio, de sus privilegios, ¿cómo? Prerrogativas. Eso. Y entonces confió en el poder y en la dirección del Padre y del Espíritu Santo. incluso no sanó a todas las personas, ¿no? Exactamente. Sino a quien El Padre le guiaba. ya le había agendado, digámoslo así, ¿no? Y él decidió someterse y de esa forma, algo muy interesante porque ese es el mismo poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo el día de hoy está accesible para todo el creyente, para todo creyente. Entonces eso es algo bien padre. Sí, y hay muchos versículos en la Biblia que te vas a encontrar que enseñan esto, o que si no los vemos a profundidad o no comprendemos esta idea, podríamos equivocarnos, como cuando Jesús va a subir al Padre y le dice, ¿es María? Sí, ¿verdad? María en la tumba le dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Pero Jesús ahí está haciendo una gran diferencia, no está diciendo A nuestro Dios. exacto, nuestro Dios, sino él gozaba de una relación única, especial, como Juan diría, cara a cara con Dios, una intimidad exclusiva que los demás no tenían. Entonces, sí. Y hay algunos comentaristas, digamos, cierran esta brecha cuando Jesús dice, el día solo el Padre lo sabe, nadie lo conoce, ni aún el Hijo. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio esta revelación? A Jesucristo mismo. Dios le da esta revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos estas cosas, ¿no? Entonces el Apocalipsis, digámoslo así, es el regalo de revelarle estas cosas al Hijo para que el Hijo nos la entregue, primeramente a Juan y a través de Juan a los demás de la iglesia, ¿no? Claro, o sea, Jesús no hizo trampa, ¿no? Ajá, o sea, exacto. no es como Zeus tomando forma de hombre, sino en verdad añadió todo, el dolor, las lágrimas, la alegría, todo lo que significa ser una persona, todo excepto El por pecado. Incluso ¿no? el autor de Hebreos dice que nuestro Señor aprendió obediencia. Exacto. Sí. Y de ahí surgen otras preguntas. Pero entonces, ¿cómo Dios puede aprender algo, no? Y pues así, haciéndose hombre. ¿no? Exacto. Sí, no hubo ninguna trampa en el proceso. En verdad, se hizo como nosotros. Eso es. Y eso es lo más sorprendente todavía. Claro, por eso habla de la humillación del Señor, ¿no? Se humilló haciéndose hombre, como teniendo una naturaleza divina, tomó una naturaleza 100% humana, sin dejar su naturaleza divina, pero renunciando a sus, prerrogativas. Eso es. Y algo que comentábamos antes de empezar a grabar este programa y que nos decía Ciber, y eso es increíble, ¿no? O sea, Jesús agregó a su naturaleza, esta naturaleza humana, pero seguirá siendo
Exacto, no la abandonó luego. El día de hoy Jesucristo Ya resucitado incluso. hay un hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, eso es lo increíble, ¿no? Por eso algunos dicen en el Salmo 24, ¿no? Algunos creen esto de entrar al Rey de Gloria, que es la idea es como de el primer hombre que en verdad pisó el cielo Claro. fue Jesús, Wow. ¿no? En este sentido de Salmo 24 me parece. Ajá. Que abran las puertas. Puertas eternas, abrido, ¿no? puertas vuestras cabezas. Sí, Entrará el Rey de Gloria. ¿No? El primero, ¿no? Porque él realmente Claro. resucitó. Porque la Biblia nos dice que Dios el Padre es espíritu, ¿no? Pero ahora Jesucristo tiene un cuerpo humano. Es un hombre, es un hombre. 100% hombre, pero 100% Dios. Sí. Lo que decía también hace un momento Alex, nosotros, seres humanos, no podemos añadir divinidad a nuestra naturaleza, pero Dios Que es sí Dios. puede añadir humanidad a su naturaleza divina. Si tú nos preguntas ¿qué? Te respondemos eso. O sea, Dios se hizo hombre y podríamos discutir los pasajes que hablan al respecto. Si tú nos dices ¿cómo? Ahí Esa sí. es otra cosa, no tenemos ni idea. Sí, ponemos los grillitos que salieron en el programa Exacto. pasado. El concilio de Calcedonia se llama así porque se hizo en la ciudad de Calcedonia en el 451 y no es la tierra donde se van todos los calcetines que perdemos. Porque siempre he preguntado eso, pero justo se discutió este asunto porque durante todo el cuarto, quinto, sexto siglo hubo lo que se llaman controversias cristológicas respecto a eso, a la naturaleza de la asociación entre la humanidad y divinidad de Cristo. Y hay cosas en las que solo podemos especular, no sabemos cómo, solo sabemos qué. Que Jesús es 100% Dios, 100% hombre y el concilio declara dos naturalezas, una persona, sin confusión, sin división. Eso es el qué. El cómo es un misterio. Y a lo mejor también habría que terminar este punto diciendo que entender eso no es necesario para creer en el evangelio. O sea, cuando alguien te dice, no, pero a ver, explícame todo eso, no es una persona que está buscando creer, es una persona que está buscando excusas. Y aun si le revelaras todo, encontraría una excusa para no creer, ¿no? En cambio, los que por gracia hemos creído, estas cosas solo nos revelan una cosa: nuestro Dios es mucho más grande que nuestro entendimiento, ¿no? Y las paradojas que se forman simplemente nos prueban que nuestros sentidos captan solo un pedazo del universo y nuestro Señor está mucho más allá de todo lo creado, ¿no? Exacto. Si pudiéramos comprender en nuestra mente a Dios, entonces Seríamos Dios. no seríamos Claro. suficientemente Dios. Exacto. Y creo que Arce Sproul, que es un muy buen maestro cuando enseña estas cosas, él aclara que, como dice Ibert, esto es paradójico o misterioso, no una contradicción. Una contradicción es un signo de error. Ajá. Pero esto es misterioso de la misma manera que si le das un libro de Wayne Grudem de teología sistemática a un niño de 8 meses, pues no lo va a comprender. Es un misterio para él. Pero algún día podría llegar a comprenderlo. Es decir, la contradicción siempre va a ser un error y no se puede comprender. Exacto. Porque es una contradicción. Y pensando en lo que decían ahorita, por cierto, San Agustín de Hipona dijo, me parece que fue él, si puedes llegar a comprender a Dios, entonces no es el único Dios verdadero, ¿no? Claro. Porque Tú comprendes. podría ser, ajá. Y a ver si nos da tiempo rápidamente, cuando pegado a esta pregunta, dice, ¿qué fue lo que pasa cuando Jesucristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Genaro. Yo por eso vengo aquí a grabar, porque aprendo de ustedes y escucho. Alex. Dodo. Ibert. Ok, yo digo que de Tim Marín, Alex. Pues creo que es Hace rato lo estábamos básicamente- platicando bien padre. Sí, pero ya se me olvidó. Ay, no traigo es que ¿cómo se llama? ¿El prompter? El que te dice las cosas. No, es Como cierto. decir, tenemos que grabar las pláticas previas, porque ya grabando todo Sí subimos, fluye, sí. pero pues creo que se responde igual con lo que anteriormente hemos dicho. Creo que muchos confunden esa sección pensando en que Jesús está como batallando con su fe, está Reclamándole. dudando, reclamando. Creo que más bien es una declaración de algo que tenía que suceder para cumplir el plan redentor de Dios. Y es que Dios es santo y tenía que juzgar el pecado y por lo tanto le dio la espalda a Jesús
porque toda la ira santa de Dios se descargó sobre Jesús. Básicamente Él tomó nuestro lugar y sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Ser abandonados. Separados Dios, de Dios, ¿no? Separados de Él. Y con esa frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se cumple, ¿no?, lo que estás diciendo, lo que desde el Antiguo Testamento se había hablado acerca de nuestra justificación, de nuestro perdón, ¿no? Claro. O sea, No es un reclamo al Padre, sino más bien es un hecho, es lo que está sucediendo. Exacto. En la cruz. En la historia está sucediendo E igual. incluso es una declaración, además, yo creo, además de todo eso, que sí creo que es cierto, en el que Jesús está citando el Salmo 22, ¿no? Y está, digamos, comprobando bíblicamente lo que está sucediendo. O sea, no es algo nuevo, es algo profetizado. Y lo está cumpliendo la Escritura como Él lo había escrito, como Él lo había dicho. La cruz en primera persona, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, sí creemos que Él gritó esto porque me has desamparado. O sea, Él gritó Dios mío para que nosotros podamos clamar Padre mío. Claro. ¿No? Porque Jesús siempre se refiere como Padre a Dios, excepto en este momento. En este momento no dice Padre, sino Dios mío, para que nosotros podamos decir Padre. Y dice, ¿por qué me han desamparado? Para que nosotros podamos ser rescatados y encontrados y no desamparados. Tengamos amparo, ¿no? Increíble. En Dios. O sea, está en el mismo tipo de declaración que cuando dijo consumado es. Es una declaración, un hecho, algo que está sucediendo, ¿no? Y básicamente Jesús sufrió eso. Qué increíble que Jesús experimentó esto. Y los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús no vamos a experimentar. Él, sin haber pecado, experimentó el castigo para que nosotros podamos acercarnos al Padre y de hecho, confianza. Ningún hombre el día de hoy ha experimentado el juicio de Dios porque todavía no hemos sido... O sea, los creyentes hemos sido juzgados en la cruz. Hemos sido juzgados, hemos sido encontrados culpables y hemos sido condenados en la cruz. Pero aún los incrédulos no han sido juzgados, todavía no han experimentado la ira de Dios sobre ellos, ¿no? Y es lo que platicamos también, Hebreos 12 dice que no hemos luchado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús en Getsemaní sudó sangre porque está a punto de enfrentarse a este momento y Él dice, Señor, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pero por el anhelo de combatir contra el pecado, sudó sangre para que tú y yo podamos tener esta restauración y evitar en nuestra carne, en nuestra vida, el juicio que cayó sobre Cristo. Ahí mismo vemos la humanidad de Cristo, esto que estás mencionando, ¿no? En el Getsemaní Jesús, su humanidad. O sea, como decía Alex hace un rato, Jesús no hizo trampa mientras estaba acá en la tierra, ¿no? Sino, incluso dicen ahí los evangelios que sudó como gotas de sangre. Claro, entregó su vida, ¿no? Al entregar su sangre, entregó su vida y en su cuerpo es donde recibió ese castigo terrible, ¿no? De ser condenado el pecado en su cuerpo, ¿no? Porque tú y yo deberíamos haberlo merecido, ¿no? Exacto. Ok. ¿Algo más que agregar al respecto? ¿Alguien? No. Pues estamos bastante en tiempo y nada más queremos contestar una pregunta que nos llegó muy rápido y viene muy al tema en esta época. Estamos en septiembre del 2014 y estamos iniciando inscripciones para el Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Nos preguntaron qué debo hacer para entrar al instituto y es muy sencillo. En la página del instituto, que es institutosemilla.com, descargas la hoja donde están todos los datos que tienes que llenar, información personal, etcétera, etcétera. Están las materias, ahí están los requisitos, ahí está la forma de cómo llenar todo y lo tienes que traer a nuestras oficinas con el pago correspondiente y ya, ¿no? Y unas donas para los maestros. No es cierto. Por lo menos los circulitos de las donas. Exacto. Unas manzanas en forma de iPads o Exacto. De retina, manzanas de retina. Entonces, como si quieres saber cómo entrar al instituto, simplemente métete a la página de internet, institutosemilla.com, descargas el formato de inscripción, ahí vienen todos los datos, horarios, costos, materias, etcétera, etcétera. Y si tienes alguna duda, pues mándanos un Emilio a instituto@semillamexico.com
o síguenos a través de nuestras cuentas @Instituto IBSM. Bueno, pues dicho todo esto, pues pasemos a despedirnos, señores, hasta una próxima oportunidad. Genaro, y dándonos por favor una vez más alguna forma de contacto para que la gente pueda pasarnos sus preguntas. Ok, a mí me puedes contactar por Twitter, @Genaro316. Hasta luego, familia. Me puedes contactar en Twitter por @AlexAguadH o en el blog personal alexaguadh.wordpress.com. Y a mí me puedes encontrar en Twitter también como @DodoRobles. Y yo me llamo Ibert Cruz y en Twitter es @Ibert Cruz con B grande, ERT, Ibert Cruz. Y pues si necesitas algo, escríbenos. Tenemos estos audios alojados en iTunes y en Evox y además en la página que es goweird.com. Búscanos como Instituto IBSM. Escríbenos, mándanos comentarios, mándanos saludos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias por darme tu amor. 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 Gracias.